Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta segunda jornada académica de la clase Español 1. Los saluda cordialmente el profesor Josué. Hoy vamos a trabajar en el tema que se denomina las situaciones comunicativas. Para poder entender a qué nos referimos cuando mencionamos situaciones comunicativas, debemos manejar algunos conceptos generales. Por ejemplo, la comunicación es la acción social que un grupo de individuos, de personas, utiliza mediante un lenguaje común para establecer relaciones con los demás. Deben saber que todas las personas establecen a través de la comunicación relaciones sociales, relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones profesionales, familiares, personales. La comunicación es necesaria y es fundamental para establecer todos estos vínculos entre los individuos. Esas relaciones de las que les he mencionado y que deben realizarse utilizando un lenguaje común para poder entenderse, para que los mensajes que se compartan a través de o que se compartan en esas situaciones comunicativas se entiendan y se comprendan, se utilizará un lenguaje común, un lenguaje entre pares, amigo con amigo, maestro con maestro, familiar con familiar. Lenguaje común entre cada grupo para que puedan entenderse y comprender el contenido de cada uno de esos mensajes. Bien, esas relaciones conllevan varios tipos de comunicaciones. Entre ellas tenemos las siguientes. Número 1, comunicación directa. ¿A qué nos referimos con la comunicación directa? Este tipo de comunicación o situación comunicativa directa es aquella que se realiza entre dos o más personas. Es una comunicación cara a cara, por eso se llama comunicación directa. Cara a cara, están las dos personas ahí viéndose, observándose, escuchándose directamente. Comparten un mismo espacio, comparten un mismo tiempo de manera simultánea. Entonces, esta es la comunicación directa. Dos personas que se están viendo, que se están observando, que se están escuchando, que están en el mismo lugar, en el mismo sitio, en el mismo tiempo. Comunicación directa, no lo olviden, por favor. Luego tenemos la comunicación indirecta, que es todo lo contrario. Esta comunicación se realiza entre personas que no están en el mismo lugar, en el mismo espacio, y la están haciendo a través de canales o plataformas digitales. Por ejemplo, en la actualidad, la comunicación entre muchas personas se está haciendo de manera indirecta. ¿Por qué razón? Porque se debe mantener un distanciamiento social entre las personas por el tema de los contagios producidos por el virus COVID-19. Entonces, debemos utilizar otras plataformas, otras herramientas que nos permita esa comunicación, que no sea cara a cara, que no compartamos el mismo espacio, que no estemos ahí viéndonos o observándonos, que no estemos en el mismo lugar, pero sí poder hacer esa comunicación a través de estos medios, a través de videollamadas, llamadas, comunicaciones formales entre empresas a través de los correos electrónicos. En la actualidad, los centros educativos están trabajando la comunicación indirecta. El profesor está en su casa trabajando, está en su oficina ubicada en su casa, y de ahí él se comunica con los estudiantes que están en distintos puntos de la capital. Esa es comunicación indirecta, no se están eh, observando en ese instante ni están compartiendo el mismo espacio ni el mismo lugar. Comunicación indirecta. Y las imágenes lo reflejan. En esta parte, por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo,
Dos personas están haciendo una llamada. Se están comunicando a través de una llamada. No se están viendo, solamente se están escuchando. No están en el mismo sitio. Igual aquí una persona está en una videollamada con diferentes o varias personas a la vez. Mismo caso de la imagen que les estoy mostrando ahora. Se está comunicando esta persona con la otra a través de plataformas digitales. Otra de las comunicaciones es la comunicación unidireccional. ¿A qué se refiere? Es la comunicación en la que los mensajes son emitidos por una sola persona. Escuchen bien, estos mensajes son emitidos por una sola persona, por un solo interlocutor. Uno de los actores asume el rol de emisor y el otro de receptor sin intercambio absoluto de roles. Esta comunicación va en una sola dirección, es decir, que no se permite el diálogo. En esta comunicación unidireccional se cumple el rol unidireccional de los interlocutores o de las personas que forman parte de esta situación comunicativa. El emisor tiene la función únicamente de enviar el mensaje, enviar la información, y el receptor tiene la función única de recibir esa información sin reaccionar, sin dar respuestas. En la comunicación unidireccional no existe el diálogo. No se permite el diálogo. Un ejemplo de la comunicación unidireccional es cuando usted está escuchando una noticia a través de la radio o viendo una noticia a través de la televisión, en el que usted únicamente está escuchando y viendo al emisor que está emitiendo una noticia o una información noticiosa. Usted le escucha y él únicamente envía esa información. No hay, en este caso, una interacción. En la comunicación unidireccional no hay interacción, por eso se llama unidireccional. Uno envía la información, uno recibe la información. No hay intercambio de ideas, no hay intercambio de opiniones. Esa es unidireccional. Medio de comunicación, el ejemplo que ya les ponía. Luego también en la comunicación unidireccional tenemos casos en los que los jefes en una empresa tienen la función de dar nada más una orden, ellos son los emisores, dan una orden, y los receptores, que son los subalternos o los empleados del otro nivel, se limitan únicamente a escuchar y a realizar o darle cumplimiento a esa orden o a ese mandato que les está dando el jefe. Entonces no hay reacción, no hay diálogo, no hay interacción. Yo escucho la orden y la cumplo. El jefe da la orden, nada más, y nosotros la cumplimos. Esa es comunicación unidireccional. También hay comunicación unidireccional cuando los papás están dándole una orden a los hijos y que esa orden debe cumplirse. En ese momento, el niño o la niña escucha lo que le están diciendo y debe cumplir o simplemente escuchar. Y la madre, en este sentido, está dando esa orden, ese consejo, esas ideas, esa opinión, esa postura, y el niño no reacciona, solamente escucha. Esta es comunicación unidireccional. Una sola dirección nada más. Ahora vamos con la comunicación bidireccional, que es totalmente contraria a la que acabo de mencionarles. En la comunicación bidireccional, esta se compone por las prácticas sociales en las que hay un intercambio de puntos de vista. En esta comunicación si hay interacción, si hay intercambio de puntos de vista, intercambio de opiniones, de posturas, entre los actores o interlocutores que forman parte de la situación comunicativa, de la plática, de la conversación, del diálogo. Es decir, que aquí sí hay diálogo.
El emisor emite un mensaje, lo envía, lo transmite, lo comunica, y otro interlocutor u otra persona partícipe de esa comunicación responde, reacciona. Por ejemplo, un emisor le dice al receptor: hola, muy buenos días, ¿cómo te ha ido en el trabajo? La otra persona, que es el receptor, inmediatamente debe responder, porque el diálogo, el momento, la situación comunicativa le permite que pueda responder. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo te ha ido en tus clases? ¿Ya matriculaste tus asignaturas en la universidad? Y ahí se va desarrollando la comunicación bidireccional entre dos personas, entre dos o más personas. Esto implica escuchar, opinar, llegar a un acuerdo y consensuar sobre distintos temas que se puedan discutir o desarrollar en esa situación comunicativa. En este tipo de comunicación existe un intercambio de roles, pues ambos participan. El emisor envía un mensaje, el receptor lo recibe. El emisor también recibe un mensaje y el receptor igualmente escucha ese mensaje o puede enviar una información o enviar mensajes también. Es decir, que ambos cumplen la doble función. El emisor puede ser receptor y el receptor puede ser emisor a la vez. Porque interactúan, porque participan ambos. Esa es comunicación bidireccional. Observamos aquí a las dos personas que están en un diálogo, ambas participan de esa situación comunicativa. Igual aquí. Esta, además de ser comunicación bidireccional, es comunicación directa porque se están viendo, se están observando, están en el mismo lugar. Comunicación bidireccional, ambos participan de la situación comunicativa. Ahora vamos con la comunicación privada. Esta comunicación se relaciona con mensajes que tiene como destinatario a una persona o a un grupo pequeño de personas. Es decir, que la comunicación privada se limita únicamente a un grupo de personas que tienen un nivel de confianza y que tienen un nivel o cualidades relacionadas con la amistad, con lo sentimental, con lo familiar, con lo profesional, personal, laboral, etc. Es decir, que esta comunicación privada se da entre ese grupo mínimo o grupo pequeño de personas que se conocen o que tienen un gran nivel de confianza. Por ejemplo, una comunicación entre amigos, entre compañeros de clase que se conocen desde hace mucho tiempo, entre la pareja sentimental, un matrimonio, los miembros de una familia, un grupo de amigos, compañeros de clase, ya sea de la universidad, del colegio, etc. Por eso se llama comunicación privada, se realiza con un número pequeño de personas. Una conversación entre usted y su amiga o amigo es una comunicación privada. ¿Por qué? Porque otras personas no están participando, personas ajenas, personas que usted no conoce, no están participando de la discusión o de los temas que usted está desarrollando en ese momento. Por eso es privada. Un grupo de amigos, de compañeros. Un tema que se desarrolle entre un grupo reducido de 3, 4, 5 profesores es una comunicación privada. Una conversación entre un grupito de amigos de 3, 4 es una comunicación privada. Entre el esposo y la esposa es una comunicación privada. Y así sucesivamente. Personas que tienen un nivel de confianza. Entre los maestros, por ejemplo, esa comunicación, ese grupito no pueden ser amigos, pero sí conocen la situación comunicativa de los estudiantes y pueden tener una comunicación privada en la que aborden temas relacionados con los estudiantes.
en una sala de maestros, en un salón, en un aula, etc. Muy bien. Ahora la comunicación pública, que también es contraria a la anterior, es decir, contraria a la privada. Esta se refiere a la difusión masiva de mensajes acerca de asuntos que concierten a un amplio grupo de personas, a una colectividad, a una cantidad mayor de personas. Es decir, que todas las personas forman parte de esta comunicación pública. Por ejemplo, una noticia sobre un tema de interés nacional es un tipo de comunicación pública porque muchas personas, un gran número de personas están conociendo de esa comunicación noticiosa. ¿Por qué? Porque la están escuchando a través de la radio, a través de los diferentes medios de comunicación, televisión, prensa escrita, plataformas digitales. Entonces, en la comunicación pública participan una gran cantidad de personas en comparación a la privada, que solo participa un grupito de personas que se tienen confianza entre ellas. En la comunicación pública no. Aquí hay participación de más personas, de más individuos. Por ejemplo, una conferencia sobre un tema de interés nacional es una comunicación pública. Pueden darse cuenta que aquí hay personas de distintas familias, de distintos sectores de la sociedad, que a decir verdad, algunos pueden conocerse y otros no. Es comunicación pública. Un gran número de personas que no necesariamente van a tener una relación entre sí, relación de trabajo, relación de amistad, relación de pareja, sino que participan todos en una situación comunicativa pública, un tema de interés para todos ellos. Aquí no van a haber un grupo reducido, sino una gran cantidad de personas que participan de esta situación comunicativa. Una conferencia, una charla, un foro, un simposio, un panel, en los que participan bastantes personas, un mitin político o concentración política. Podemos observar esa gran cantidad de personas aquí. En esta comunicación pública pueden darse cuenta que el emisor es este y las demás personas escuchan el mensaje y está dirigido a una gran cantidad de gente, una gran cantidad de personas. Por eso es público. Es público. Y también esta comunicación se puede considerar comunicación unidireccional. Este personaje únicamente envía un mensaje y los demás se limitan únicamente a escuchar. A escuchar. Claro, cuando el político les pide participación, ahí ya no es unidireccional, sino bidireccional. Le pide la participación, el público le hace una pregunta, él responde, pero rara vez se dan esos casos. Cuando son estos espacios, rara vez se dan. Son espacios más grandes. Cuando son espacios más pequeños, sí puede darse esa interacción. Pero esta es comunicación pública. Pueden observar la gran cantidad de gente que está detrás de este individuo que les está comunicando algún mensaje. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido. Ya saben que si tienen dudas, preguntas o comentarios pueden escribirme en el horario establecido. Saludos, bendiciones y éxitos.